Bien, vamos a iniciar entonces el día de hoy, pues nuestra sesión de clase. La agenda, pues, para nuestro día. En primer lugar, pues, bienvenidos muchachos. Muy alegre de que estamos bien de salud y de tenerlos por aquí, pues, en mi sesión de clase. El día de hoy estamos en nuestra sesión número 8. Solo nos queda una sesión de clase nada más, que va a ser la del próximo domingo, y luego vamos a nuestro segundo parcial o proyecto final que vamos a realizar. Para lo cual, pues, para ya en vista a que nos estamos acercando a nuestro proyecto final, pues estoy designando la creación de grupos. En este caso, pues vamos a hacer grupos de 2 integrantes, ¿verdad? Aquí he seleccionado, pues, que vamos a tener 2 integrantes. Entonces voy a pedir de que durante el transcurso del día, durante la semana, pues traten ustedes de contactarse entre ustedes y definir cuáles van a ser los 2 integrantes del grupo para realizar nuestro proyecto final, que va a ser dentro de 2 semanas. Primeramente, pues ustedes me estarán enviando al correo la información, solamente que va a tener el contenido. Somos fulano y sultano, los que formamos el grupo para el proyecto. Es decir, solamente van a haber 2 en la lista. En la próxima semana vamos a inscribir, pues, lo que vamos a hacer. Vamos a ir investigando durante la semana qué circuito queremos realizar. Recordemos que vamos a cumplir con los elementos que hemos estado viendo en clase, ¿verdad? Desde resistencia, capacitores, transistores, diodos LED, ¿verdad? Tienen ustedes la libertad ahorita de escoger el proyecto. De todas maneras, yo en la próxima sesión voy a tener una lista de proyectos. El que no ha tenido proyecto, pues, o no ha tenido tiempo de buscarlo, quizás agarra uno de esa lista. La tarea, ¿verdad? La segunda opción de la agenda del día de hoy es la asignación de tarea. En la tarea, pues ya la tengo en el portal, ¿verdad? Ya he subido la tarea. Vamos a diseñar un circuito en Tinkercad. Ese tiene 10 puntos. Recordemos que vamos a, en este caso, a acumular 20 puntos. 10 puntos de esta tarea que estoy dejando, y los otros 10 puntos va a ser la inscripción del proyecto para el examen final. Ahí tenemos los 20 puntos. El proyecto en esta ocasión va a valer 30 puntos. El tercero, pues nuestra sesión 8 era una clase práctica, ¿verdad? Pero debido a que la estamos haciendo de manera virtual, pues nuestra clase práctica la voy a explicar el día de hoy, ¿verdad? Para que ustedes posteriormente trabajen en el diseño. El primer circuito que vamos a trabajar o que vamos a diseñar el día de hoy se llama encender LED con transistor y un potenciómetro. ¿Cuáles son los elementos que voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar una resistencia de 150 ohmios, voy a utilizar un LED de color rojo, voy a utilizar un transistor NPN, en este caso aquí tengo la numeración, dice BC547, pero si ustedes se fijan acá, en esta sección de acá, en la flechita, me está indicando que estoy frente a un transistor NPN. Voy a utilizar una resistencia de 10 kilos conectado a la base, porque recuerden, base, emisor, colector. Un potenciómetro, una resistencia variable o potenciómetro, esta que tengo acá, me está diciendo que es de 10K, y una resistencia de 150 ohms. Entonces, ¿qué me dice, verdad? El terminal A, recordemos, como lo habíamos explicado anteriormente, de mi batería, el terminal B de mi batería, el terminal A de mi resistencia, el terminal B de la resistencia, terminal A de mi diodo LED, el terminal B, ¿verdad? Por aquí voy a tener la terminal A, la terminal B y la terminal C, o podría numerarla 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces podemos ver de que me dice que la resistencia está unida en este extremo a la red de alimentación. El extremo B de la resistencia está unido al extremo A, ¿verdad?
de mi diodo LED y está unido al extremo A de mi resistencia variable. El extremo B, que es este que está aquí, va a estar unido aquí al colector del transistor. Y el extremo que tengo aquí, que es el emisor, va a estar unido al negativo de mi fuente de alimentación. Basado en este ejemplo que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces voy a trabajar en Tinkercad. Voy a ir entonces a Tinkercad. Y estando acá en Tinkercad, vamos a irnos a un circuito. Vamos a crear un nuevo circuito. Decíamos que voy a utilizar dos resistencias. Vamos a utilizar un diodo LED de color rojo. Voy a utilizar un potenciómetro. Aquí lo estamos poniendo. Vamos a utilizar, ¿verdad? A ver. Bajamos por acá. Mi tabla de nodo. Mi batería. Y un transistor NPN. Ya con estos elementos yo puedo comenzar a trabajar. Como de costumbre, ¿verdad? Que decimos nosotros, vamos a unir el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, ¿verdad? El negativo siempre lo señalamos con el color negro y el positivo lo marcamos siempre con color rojo, ¿verdad? Gracias. Bien, lo marcamos de color rojo, ¿verdad? Luego dice que yo puedo conectar la batería acá directamente y he elaborado mi primera etapa. Vamos entonces a colocar primeramente la resistencia variable. Vamos a girarla. Y según el diagrama con el que estábamos trabajando, me dice a mí que la resistencia es variable, es de 10K. Por lo tanto, en vez de 250, vamos a poner acá 10 kilos, ¿verdad? Y lo vamos a colocar ahí, ¿verdad? Vamos a colocarlo, pues, directamente en esta área que yo tengo acá. Ya he colocado la resistencia. Veamos entonces mi diagrama. ¿Qué es lo que me dice mi diagrama? Tengo la variable que me dice que a un extremo de la resistencia voy a conectar una resistencia de 150 ohmios que viene de la fuente de alimentación, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a tomar una resistencia de acá. Vamos a escribir acá 150. Quitamos kilos porque la vamos a pasar a ohmios. Y la vamos a colocar en el terminal número 1 de la resistencia. Ahí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué me dice el diagrama? Que el terminal número 3 va a ir al negativo. Entonces, por lo tanto, acá vamos a irnos al negativo. No me quiere pegar en la línea.
¿Sí, verdad? Quiere, dice mi mouse, ayudarme el día de hoy, ¿verdad? Vamos a poner la lupa para ayudarme. Ahora sí, ¿verdad? Dice que le ponemos el color negro, ¿verdad? Porque es el negativo. El diagrama pues me decía a mí que debo utilizar una resistencia de 10K también. Por lo tanto escribimos aquí 10K. Voy a girarla. 19 puse 10K. Y la voy a colocar, ¿verdad? Va a ir de el pin central de mi variable hacia ¿quién? Hacia el transistor. Entonces ahora tengo el transistor que me decía el diagrama. Tengo colector, tengo base y tengo emisor. Entonces vamos a colocarlo en esta área, ¿verdad? Vamos a girarlo primeramente para colocarlo aquí en esta área. Vamos a colocarlo acá. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que el emisor va a ir al negativo. Tengo aquí colector, tengo aquí base, tengo aquí emisor. Entonces dice que agarramos el emisor y lo voy a conectar al negativo. Tengo el emisor conectado al negativo. Y la base la voy a conectar a la resistencia. Esta es mi base. Entonces dice que voy a conectar la base a la resistencia. A continuación dice que vamos a colocar el diodo LED. Vamos a colocarlo acá en este extremo. ¿Qué me dice el LED? Que el negativo del LED va a ir al colector de mi diodo, de mi transistor, perdón. Entonces dice que voy a ir de acá a acá. Vamos a ponerle color. Y es al negativo, ¿verdad? Y el positivo del LED va a ir a la unión de la variable con la resistencia. Entonces dice que esta unión de acá va a ir aquí en el positivo de mi LED. Va a ir ahí, ¿verdad? Entonces, revisando mi circuito, ¿qué me dice? Dice lo siguiente. El positivo de la fuente de alimentación a través de una resistencia se conecta al pin terminal número 2 de mi variable. Terminal, ¿verdad? Whipper central de mi variable se conecta a una resistencia de 10K. La resistencia de 10K se conecta directamente a la base del transistor. En este caso, ¿verdad? Me dice que el colector del transistor, aquí lo tenemos, ¿verdad? En esta línea, el colector del transistor se une al negativo de mi LED y el positivo de mi LED se une a la unión de la resistencia y la variable. El tercer pin de mi variable está conectado a tierra. El emisor de mi transistor NPN está conectado a tierra. Ahí hemos terminado de hacer nuestro diseño gráfico. Mandamos a simular y podemos ver que a medida que voy girando, ¿verdad? El potenciómetro se está iluminando el LED. Tenemos un elemento acá que me está diciendo a mí, ¿verdad? Que la corriente a través del LED es de 25.9, mientras, ¿verdad? Que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Es decir, necesitamos agregar en esta área una resistencia entre 100 y 350 ohmios para proteger al diodo LED. Porque en caso contrario dice que se va a disminuir la vida útil del LED o se podría quemar. De esa manera, pues ya hemos hecho el diseño. Ustedes pueden ver, hemos visto el circuito electrónico primeramente y posteriormente lo hemos diseñado.
Recordemos siempre ponerle nombre, ¿verdad?, a nuestro circuito. Entonces aquí le ponemos encender LED con potenciómetro y transistor. Vamos a dejarlo hasta ahí donde estoy, ¿verdad? Potenciómetro. Entonces le ponemos nombre, ¿verdad? Recuerden siempre, si estoy haciendo el parcial, por ejemplo, vamos a ponerle segundo parcial, proyecto final, ¿verdad? Y lo diseñamos el circuito. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, nuestro primer circuito elaborado. Entonces veamos, regresando a nuestra clase, ¿verdad? Este fue el circuito que hemos elaborado. Así fue que nos quedó el circuito al momento de estar trabajando, ¿verdad? Y vamos a ver entonces nuestro segundo diseño. En nuestro segundo diseño, el día de hoy vamos a encender 9 LED. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que voy a requerir 9 LED de colores diferentes. Voy a utilizar, ¿verdad? Perdón. Voy a utilizar resistencias. Me dice que de 100 ohmios. ¿Verdad? Un LED de color rojo. Aquí lo tenemos. Podemos ver, ¿verdad?, que los negativos de los LED van a estar unidos entre sí, ¿verdad? Luego aquí voy a tener un grupo de 2 LED conectados de manera independiente, ya que cada uno va a llevar su resistencia de 100 ohmios. Aquí voy a tener un grupo de 3 LED. Igual, ¿verdad? Entonces dice que tengo 3 grupos agrupados, ¿verdad? 3 LED por cada grupo y 2 LED en el último grupo. Es decir, voy a utilizar 9 LED, voy a utilizar 9 resistencias de 100 ohmios. Vamos a utilizar un pulsador. Vamos a utilizar una batería. Y vamos a utilizar 2 transistores. En este caso hay que tener muy en cuenta que en este caso son transistores PNP. Con estos elementos que tengo acá, dice, ¿verdad?, 9 resistencias conectadas a 9 LED, unidas todas las resistencias por un extremo. Vamos entonces a diseñar nuestro circuito. Vamos a irnos a Tinkercad. Y vamos a diseñar un nuevo circuito. Entonces le decimos acá, crear un nuevo circuito. Me decía que voy a utilizar, ¿verdad?, 9 LED. Vamos a agruparlos en grupo de 3. Aquí tengo el segundo, tercero, cuarto LED, ¿verdad? Aquí está, tenemos 6 LED hasta el momento. 7. 8, ¿verdad? Y tenemos los 9 LED ya para comenzar a trabajar. Ahí están, ¿verdad? 9 LED. Dice que vamos a requerir 10 resistencias. Vamos a conectarlas acá también, ¿verdad? Recordemos que las resistencias están en ohmiaje. Por lo tanto, vamos a colocar, ¿verdad?, 100 ohmios. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Me decía además que voy a utilizar un pulsador, ya lo tenemos por acá. ¿Qué me hace falta? Me hace falta mi tablita de nodos. Vamos a poner acá en los elementos, ¿verdad? Que voy a buscar. Y aquí tengo ahora todos los componentes. Y vamos a buscar entonces la tabla de nodos, la batería y los transistores, ¿verdad? Como es un diseño bastante larguito el que voy a hacer, ¿verdad? En este caso vamos a cambiar nuestra placa de prueba por esta que está por aquí, ¿verdad? Un poquito grande. Vamos a quitar este elemento que se nos coló. Y que me faltan los dos transistores nada más, ¿verdad? PNP. Transistor PNP. Aquí lo tengo. Uno. Y aquí tengo el otro. Bien. En este caso, el diseño que voy a hacer, pues no voy a comenzar conectando los positivos y los negativos, ¿verdad? Porque el extremo con el que vamos a trabajar, pues es un poco diferente. Vamos a comenzar entonces colocando los LEDs. Dice que el diagrama que tengo aquí al fondo, ¿verdad? Que me está diciendo que el LED va conectado al positivo. Esta es lo que voy a hacer, esta conexión, ¿verdad? El LED positivo va a una resistencia de 100 ohmios y el negativo va a ir al negativo de la fuente de alimentación, ¿verdad? Basado en eso, vamos a comenzar a trabajar. Entonces dice que requerimos una resistencia 100 ohmios conectada al positivo al elemento común con el que estamos trabajando y la vamos a colocar acá, ¿verdad? La primera resistencia me dice entonces, ¿verdad? Que el primer LED que voy a conectar, pues lo voy a poner de color verde y lo voy a girar de tal manera que el negativo se va a conectar directamente al negativo, ¿verdad? De la fuente de alimentación. Entonces ahí lo tenemos. Tomamos nuestro primer LED y lo vamos a colocar acá, ¿verdad? Vamos al segundo LED. Le damos el valor a la resistencia de 100 ohmios. Quitamos aquí donde dice kilo y ponemos ohmios. Y la vamos a arrastrar acá. Entonces me dice que el negativo de mi LED va a ir al negativo. Agarramos este, lo voy a girar nuevamente, ¿verdad? Y lo voy a conectar acá. Bien, aquí tengo entonces, dice, ¿verdad? Positivo con la resistencia y el negativo tirado a tierra. Vamos con la siguiente resistencia. Igual, ¿verdad? Colocamos acá 100 ohmios. Y en este caso, pues la voy a conectar acá. Este de aquí lo vamos a tirar al negativo. Este LED que voy a poner, pues va a ser de color azul.
Igual lo voy a girar para hacer mi conexión. Ahí tengo entonces los primeros 3 LED conectados. Vamos a subir para que lleven la misma distancia, ¿verdad? Ellos. Entonces, este otro dice que va a ser de 100. Perdón, va a ser de 100 ohmios. Y lo vamos a colocar. Vamos a colocarlo acá. En este caso, pues traemos nuestro LED. Y voy a conectar, dice, ¿verdad? El positivo con la resistencia y el negativo lo vamos a tirar al negativo, ¿verdad? Perdón, es el negativo, ¿verdad? Vamos al siguiente LED, ¿verdad? Resistencia de 100 ohmios. Vamos a colocarla ahí. Vamos ahora, ¿verdad?, a colocar un LED de color verde. El negativo va a ir al negativo de la fuente de alimentación. Siguiente resistencia. Igual una resistencia de 100 ohmios. La vamos a colocar ahí. Vamos a poner un LED de color rojo. Y el negativo va hacia el negativo. Siguiente resistencia, ¿verdad? Va a ser de 100 ohmios. Y la vamos a conectar acá. Tomamos nuestro LED, ¿verdad? Vamos a ponerlo de color azul. Lo vamos a girar también. De tal manera, ¿verdad?, el negativo lo vamos a tirar al negativo, ¿verdad? Y lo movemos un poco para acá. La otra resistencia me dice que es de 100 ohmios. Y la voy a colocar acá. Vamos a poner un diodo de color verde. Lo voy a girar. Y lo voy a colocar en la tabla de nodo. Tomamos el negativo del LED y lo tiramos a tierra.
Vamos a llevar la misma altura del anterior, ¿verdad? Tengo la resistencia ya aquí de 100 ohmios. Esta resistencia la vamos a colocar. Esta resistencia. Acá, ¿verdad? Entonces vamos a tomar nuestro LED y vamos a colocar acá positivo con la resistencia y el negativo lo vamos a tirar acá, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los LED ya conectados entre sí. Entonces dice que acá comúnmente, ¿verdad? Acá la línea común de toda esta resistencia en la parte de arriba y los negativos estamos tomando la parte de abajo. A continuación, pues vamos a tomar nosotros uno de los transistores. Aquí tenemos el primer transistor, lo voy a girar. Y aquí tengo los siguientes elementos. Lo voy a colocar en esta sección de acá. Dice que el transistor tiene emisor, tiene base y tiene colector. Si nosotros vemos nuestro diagrama, el colector va a estar unido al común. Entonces veamos el circuito, ¿verdad? Colector a la resistencia, emisor al positivo de la batería. Entonces vamos al diseño, dice colector, aquí lo tengo, este que está acá, va a venir acá. Vamos a ponerle el color verde. Y ahora vamos con el segundo transistor. Este transistor pues lo vamos a colocar por acá. ¿Qué tengo acá? Colector, base, emisor. ¿Qué me dice? ¿Qué decía mi diagrama? La base del segundo transistor va a ir al colector del primer transistor. Entonces dice que lo vamos a subir aquí un poquito y me está diciendo que la base de este va a ir, ¿verdad? Unida al colector. Unimos aquí y ahí me dice colector, ¿verdad? Ahí tengo la base unida al colector. Además, ¿qué me está diciendo este circuito? Me está diciendo también que el colector va a ir, ¿verdad? Perdón, el emisor va a ir. Veamos el diagrama nuevo para que no nos confundamos, no es el emisor. Colector va, dice, ¿verdad? Va hacia el emisor. Esta no es la que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Base, emisor. Por lo tanto, colector, emisor. Entonces quiere decir que este circuito tendrá que llegar hasta aquí, ¿verdad? Al emisor. Entonces vamos del emisor a la base. Ahí estamos, ¿verdad? Base, emisor. Entonces vamos a moverlo a más abajito. ¿Y qué me dice? Que el colector va a la resistencia. O sea, ahí estamos, ¿verdad? A la resistencia. Ahora, ¿qué me queda? Me queda solamente conectar la base de este transistor. El diagrama me dice, ¿verdad?, que la base de este transistor va a utilizar una resistencia. Vamos a sacarla para acá y la voy a girar. Me dice que es de 47K. Por lo tanto, aquí voy a escribir 47K. ¿Y qué esta resistencia va a ir? De la base hacia el pulsador. Entonces ponemos aquí en la base y aquí tenemos, ¿verdad?, la resistencia. El último elemento que me queda por conectar es el pulsador. Dice que este extremo, ¿verdad?, del pulsador
se conecta a la resistencia y el extremo siguiente del pulsador se va a conectar al negativo de la fuente de alimentación, color negro, ¿verdad? Ahí tengo conectado todos los circuitos. A continuación, pues, vamos a conectar Profesor, la alimentación. Diga. Escucho. el transistor que está volteado no ¿Sí? tiene nada conectado en el emisor. Correcto. ¿Y quién era aquí en el emisor? Sí, todavía no hemos terminado. Ahí me falta hacer esa conexión. Ahorita la vamos a hacer. Ya la hacemos. ¿Eh? Recuerde que me falta conectar la batería. Ah, sí. ¿Verdad? Y recuerde que yo no he conectado alimentación. Porque en estos transistores, ¿verdad? Positivo, PNP, el positivo se conecta al emisor. Entonces, por eso es que yo no he hecho esta conexión. Este que está acá va a venir al emisor, que era la conexión que usted me estaba señalando en este momento que no teníamos conexión. ¿Verdad? Ahora sí, ya tenemos la conexión. Y este otro extremo que yo tengo acá, ¿verdad? Dice que lo vamos a conectar al negativo de la fuente, ¿verdad? Entonces ya aquí el negativo, aquí lo pongo negro. Ahora sí, ahí tenemos conectados todos los dispositivos según el diagrama que estábamos haciendo, ¿verdad? Decía positivo al emisor. En este caso yo no estoy conectando la batería como lo hacía al principio, como usted pudo ver, yo no hice, ¿verdad? Conexiones aquí entre unión entre elementos, porque iba a utilizar otro tipo de diseño al momento de trabajar. Me voy acá a iniciar simulación, oprimo la tecla Shift, ¿verdad? Y oprimo el botón de encendido y ahí podemos ver, ¿verdad? Los grupos de 3 que tengo acá, lo hubiera puesto los 3 de un solo color para que viéramos, ¿verdad? Los grupos de 3 que tengo acá, los grupos de 3, un grupo de 2 y un grupo solo, y uno solito, ¿verdad? Ahí están encendiendo. Cada uno de ellos me está diciendo acá, me está dando una pequeña alerta, ¿verdad? Me está diciendo, ¿verdad?, que la corriente que atraviesa el LED es de 51.9 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20. Es decir, la resistencia que estamos utilizando no está correctamente, ¿verdad? Es decir, quiere decir que estos valores nosotros tendríamos que cambiarlos, ¿verdad? Que en vez de 100 podríamos poner 250 o podríamos poner 400 ohmios, ¿verdad? Y usted puede ver que aquí en este ya desapareció la alerta, ¿verdad? Es decir, en cada una de las resistencias pues podríamos cambiar ese valor, ¿verdad? Para que no me presente ese, vamos a poner esta de 300, ¿verdad? Miren, una la puse de 400, la otra la puse de 300. Recuerden que yo había dicho, ¿verdad?, que nuestros valores oscilaban entre 100 y 500 ohmios, entre 100 y 350 ohmios, para que ellos no se fueran a quemar. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que hemos diseñado otro circuito trabajando con Tinkercad. Así pues mismo vamos a trabajar en el diseño del examen, ¿verdad? Así mismo van a ver el diagrama y me lo van a tener que elaborar. Vamos a detener la simulación. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? De mi parte, no. Bien, pues. Entonces, aquí es lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, en nuestro diseño. Hice algunos cambios ya en el diseño que estaba haciendo. Este es el que he hecho primeramente para que lo hiciéramos en práctica. Aquí podemos ver que yo estuve presentando, pues, con el otro, con un switch, ¿verdad? Y ahora pues lo estaba haciendo con un pulsador. Entonces, si no tenemos preguntas, vamos a detener nuestra grabación, ¿verdad? Y vamos a pasar a asistencia.